Dios mío, ¿por qué son tan geniales? Ven el video, le dan like y comentan. Ya basta. En la ciudad francesa de Nantes existe una especie de casa del terror. Es una atracción increíble. Si pensaron eso, y si no lo pensaron, también está bien. Simplemente, así la gente lo llama popularmente, porque esta casa lleva más de 14 años ocultando un secreto escalofriante. ¿Cuál? En realidad, esta solía ser la casa de una gran y feliz familia, los Dupont de Ligonnès. Parecía que todo era perfecto. El esposo y la esposa, además, tenían origen aristocrático. También tenían 2 perros, aunque los míos son de otra raza, y 4 hijos. Todo estaba bien. Pero en abril de 2011, toda la familia desapareció repentinamente. Y debajo del porche de su casa encontraron unos cuerpos de los que hablaremos más adelante. ¿Ven esto? Esto es solo el principio, la punta del iceberg, sin exagerar, de uno de los casos más enrevesados de Francia. Empecemos por el principio. ¿Quién era esta familia? Xavier Dupont de Ligonnès, jefe de la futura familia desaparecida, nació en Versalles, en una familia acomodada y aristócrata francesa. Ya saben, vino aristocrático en la mañana, golf, incestos. Es broma, o quizá no. De cualquier modo, el padre de Xavier ya era conde y estaba orgulloso. El hijo de Xavier creció y estudió entre la famosa alta sociedad. En los años 80, conoció a su futura esposa, la señora Agnès. En ese momento, el chico tenía 20 años y no buscaba una relación seria. Agnès, por su parte, tampoco lo buscaba. Ella soñaba con eso. La chica era muy religiosa. No solo creía en Dios, sino que lo demostraba realmente. Para ella, el concepto de familia era un poco diferente a simplemente sentarse en una banca con el hijo del conde, besarse un poco y luego platicar de eso con sus amigas. En ese momento, la pareja no coincidía en ideas. Se gustaban, pero no funcionó. Por un tiempo se separaron. Xavier, con 20 años, pudo cruzar la frontera y viajó por el mundo. Agnès permaneció en Versalles. Tras un año buscando portocaro y dopamina barata, Xavier volvió a Versalles. Y, oh Dios, se enteró de que Agnès estaba embarazada de otro hombre. No sé los matices aquí, pero fue en ese momento cuando la pareja decidió, de hecho, convertirse en pareja. Con el padre biológico de su hijo, Agnès no funcionó, pero con Xavier sí. Ese paso en los círculos aristocráticos, en ese tiempo, se consideraba extraño y hasta condenado. Oye, busca a alguien sin hijos y, si puedes, con parientes ricos. Eres el hijo del conde, al fin y al cabo, ¿o no? Quizá la actitud de la gente y sus seres cercanos hizo que la pareja dejara ese Versalles tras el nacimiento de su hijo, a quien Xavier crió como propio. Para un nuevo comienzo, eligieron la ciudad de Nantes. Encontraron una bonita casa en un barrio igual de bonito y se mudaron juntos con su hijito, al que llamaron como a un rey, es decir, Arturo. En el año 92, claro, del siglo pasado, cuando el pequeño cumplió 2 años, la pareja se casó oficialmente. Antes de eso, vivían en pecado. Y luego, como si hubieran salido de ese pecado, tuvieron 3 hijos más juntos. La familia no es pequeña. Son 4 hijos y no se pueden alimentar solo con el Espíritu Santo. La pareja tenía que trabajar mucho, por si acaso les interesa, y los parientes ricos, los condes, todo eso. Pues nada, no recibían dinero de ellos, así que cada centavo lo ganaban con sus propias manos. Agnès inició en una escuela católica y Xavier se dedicó a negocios como trabajador independiente, un vendedor emprendedor. En principio, vivían como una familia promedio de clase media. No eran ricos ni pobres, tenían comida y techo. Sin duda, de origen aristocrático, pero por lo demás, no se distinguían de sus vecinos. No lo tenían. Al menos, esa era la impresión que daban de sí mismos hasta abril de 2011. Para ser más exactos, el 13 de abril fue entonces cuando los vecinos de la pareja, la familia Dupont de Ligonnès, notaron que no habían visto a ninguno de los miembros de la familia durante varios días, ni habían visto a sus perritos. No es que los estuvieran vigilando especialmente antes, pero creo que entienden. Cuando vives al lado de una familia grande, con 4 hijos y 2 perros, de una u otra forma te encuentras con fragmentos de su vida. Alguien pasea a los animales o recoge su popó, háganlo así. Los niños van o regresan de la escuela y los padres al trabajo. En resumen, algo verás o escucharás, pero aquí, varios días sin nada,
Ni rastro ni señal. Los vecinos más cercanos decidieron acercarse, tocar la puerta, preguntar. Por si acaso alguien está en casa, tal vez alguien se enfermó, quizá necesitan ayuda. Pero todas las ventanas están cerradas. Silencio. Y en la puerta principal hay una nota dirigida al cartero. Devolver este correo al remitente. Los vecinos hablaron entre sí y decidieron llamar a la policía. Bueno, ellos llegaron, tocaron la puerta, también silencio, nadie abre y ya se iban a ir. Pero los vecinos dijeron, no, vamos a revisar, porque no responden a las llamadas, no contestan los mensajes de texto y en general algo no está claro. Los polis, como novatos, llamaron a un cerrajero que abrió la puerta para que entraran. Después de revisar la casa, para sorpresa, la policía se aseguró de que no había nadie adentro. En general, la casa se veía normal por dentro. Todo estaba en su lugar. No había cosas tiradas. Solo faltaban sábanas en las camas y algunos armarios estaban abiertos, pero en general daba la impresión de que la familia se había ido a algún lado, pero por su propia voluntad, no porque hubiera pasado algo. Bueno, excepto por una cosa extraña. Historias de detectives basadas en la vida real, de personas reales, en videos reales, en un canal real. Aquí hay asesinatos, venganzas, secuestros. Miren, el asunto es que, además de los videos que hay en el canal, también tengo videos para los patrocinadores. Exclusivos. Creo que ya hay más de 12. ¿Y saben qué? Acceder a todos cuesta solo 10 grivnas al mes. Al hacerte patrocinador oficial del canal en YouTube, solo debes dar clic en el botón patrocinar bajo el video. Así que patrocinen, les estaré muy agradecido y ustedes verán mucho más contenido del que ya han visto. Sí, por supuesto, les interesa este tipo de cosas. Si no les interesa, pues caray, ni siquiera sé cómo convencerlos para que se suscriban. Entonces no se suscriban, pero piénsenlo. Solo 10 grivnas al mes y tendrán nuevos videos siempre. Los videos antiguos siguen disponibles sin costo extra. Solo pagan 10 grivnas al mes, que son 20 centavos. Menos de 20 centavos o más de 20 centavos. Además, hay un nivel especial de patrocinio para los que tienen más dinero. Son 30 grivnas al mes e incluye acceso a videos y a un chat exclusivo en Telegram, donde pueden enviarme ideas, bromas o memes. Lo que quieran, yo les respondo y platicamos ahí. Escribo seguido, incluso cuando nadie me responde. No eran policías, sino vecinos. El coche de Xavier desapareció del patio. Citroën C5. Difícilmente cabría toda la familia, 6 personas y 2 labradores. Además, el auto de la esposa, Agnès, estaba estacionado junto a la casa. Es decir, obviamente se fueron en ese auto, pero eso es raro, pero no tanto como para investigar. Así que los policías dijeron, está bien, adiós. Un pariente de Agnès y Xavier comenzó a recibir cartas extrañas fechadas el 11 de abril. Hola a todos. Una gran sorpresa. Tenemos que irnos urgentemente a Estados Unidos, por circunstancias muy especiales. Lo explicaremos más abajo. Reciben esta carta por correo normal, porque durante los próximos años no podremos comunicarnos de ninguna otra manera. Ni por correos electrónicos, ni mensajes de texto, ni llamadas telefónicas, y por razones de seguridad. Cuando leas esta carta ya no estaremos en Francia. Y no podremos regresar durante un periodo de tiempo aún indefinido, bueno, algunos años. Aquí comienza la verdadera acción, más emocionante que en Supermamá. En resumen, las cartas decían que en realidad Xavier lleva mucho tiempo, muchos años, siendo un agente encubierto de IIIUN, la Dirección de Lucha contra las Drogas. Él recopiló pruebas y testimonios para ellos y ahora es el testigo principal en un caso contra narcotraficantes muy poderosos. Pronto habrá un juicio, pero todavía no se sabe cuándo. Pero por ahora hay todas las razones para creer que Xavier fue descubierto y ahora él y su familia están en verdadero peligro. Para evitar la venganza de esos narcotraficantes, él y su familia deben desaparecer y cambiar de identidad, y de inmediato. Pero no todo es tan malo, ya que el gobierno de Estados Unidos ofrece protección, aunque solo en su territorio. Y mientras el proceso judicial está en curso, no pueden abandonar ese territorio. Pues algo así. Al final de esas cartas estaba escrito: es importante, díganle a los miembros jóvenes de la familia que no divulguen esta información en las redes sociales y que no se sorprendan si otros niños los ignoran. Empleadores, arrendadores y empleados escolares saben de nuestra partida. Ellos solo conocen la versión oficial, según la cual nos invitaron a trabajar en Australia. Sería genial si también compartieran esta información en las redes sociales.
Recibir una carta así de un familiar realmente sacude tu zona de confort. Eran tipos comunes. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos o los narcotraficantes? Por ejemplo, imaginen a su tía Olia o tío Oleg, los parientes más comunes. Imaginen recibir una carta de alguno de ellos y descubrir que en realidad son agentes de alguna oficina, drogas o del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, eso levantó sospechas. Los familiares decidieron ignorar lo que Xavio pedía en las cartas. Tomaron las cartas y fueron de nuevo con la policía. Además dijeron: por favor, revisen de nuevo cuidadosamente la casa y el terreno. Entonces, el día 15, la policía revisó la casa nuevamente. Y adentro, nada ha cambiado. Ya dijeron como que, ven, nada ha cambiado, todo se ve normal. Los agentes de la ley querían dejar el caso, pero la familia de Añez los presionó. Ellos no creían que Javier, ese mismo Javier que llevaba muchos años con su hija, fuera en realidad algún superagente secreto. Literalmente sentían que aquí había algo raro. Así que insistieron mucho. Por favor, revisen todo con más cuidado, tanto el terreno como la casa. Al final, los policías se tomaron el caso más en serio y desde el 18 de abril revisaron la casa y el terreno a detalle cada día. El 21 de abril, durante lo que ya era la sexta revisión de la casa, los investigadores encontraron algo extraño. 7 cuerpos envueltos en bolsas y en ropa de cama. 5 cuerpos eran de personas y 2 de perritos. Junto a cada cuerpo hallaron objetos religiosos, una vela y una cruz. Se creía que la persona detrás de esto era muy religiosa y tenía un fuerte vínculo con las víctimas. Luego, la pericia confirmó que los restos hallados eran de los miembros de la familia desaparecida Dupont de Ligonnès: Agnès, Arthur, Tomás, Annie, Benoit y sus 2 labradores. Todos fueron asesinados de un disparo en la cabeza con un rifle calibre 22. Como imaginarán, el cuerpo de Xavier no estaba ahí. Gracias a que Agnès usaba un aparato para tratar la apnea, se pudo determinar la hora exacta de su muerte. De repente, su corazón se detuvo a las 3:00 de la madrugada del 4 de abril. El cuerpo de Xavier, como él, no estaba en ningún lado. Claro, el hombre fue el principal sospechoso del caso. Mientras algunos policías buscaban al posible asesino, otros reunían testimonios, interrogaban testigos y cosas por el estilo. Muy pronto quedó claro que, a pesar de la imagen exitosa y feliz de la familia que mostraban al público, en realidad todo resultó ser un poco diferente. A principios de los años 2000 intentaron mudarse a Estados Unidos, específicamente a Florida o Florida. Escriban correctamente en los comentarios. Xavier, jefe de la familia, decidió que allá sería más fácil y rentable por alguna razón. Para que entiendan, él ahorró durante años para ese viaje, o mejor dicho, mudanza. Pues ellos se fueron a esa América, llegaron y nada les salió bien allá. No pudieron establecerse en el nuevo lugar, así que al final regresaron de vuelta. Pero ya no regresaron solos, sino con enormes deudas. Luego, queridos, se pone más interesante, porque miren, aparte del propio Xavier, en realidad nadie sabía de esas deudas. Para todos, en general, incluyendo a su familia y a todos sus parientes, él seguía mostrando la imagen de un empresario exitoso que en realidad no era. Y esto no fue por 1 o 2 meses, ni siquiera por 1 o 2 años. Así fue durante casi una década, desde 2001 hasta 2011. Bueno, claro que él trabajaba, y algunos proyectos incluso le salían bien, pero en general la familia seguía yendo hacia abajo, abajo, abajo. En enero de 2011, el padre de Xavier falleció, ese mismo que en vida fue conde de alto estatus. Xavier lo sobrellevó bien mentalmente, ya que él y su padre no eran cercanos. Incluso pensaba que la muerte de su padre podría influir, en cierto modo, ayudarlo. Recibirá la herencia y así pagará sus deudas. ¿Se puede? No. Pero, como resultó, el padre y el hijo eran muy parecidos, porque al final Xavier solo recibió nuevas deudas que le quedaron de su padre. Él era igual, básicamente, vivía endeudado. Casi lo olvido. También heredó de él un rifle calibre 22. En marzo de 2011, Xavier ya no estaba de brazos cruzados. Él trabajaba activamente para obtener un permiso de armas. Obtuvo un certificado que avalaba su estado psicológico,
y tomó varios cursos de tiro allí. Y de hecho, obtuvo el permiso e incluso después compró un silenciador para sí mismo. Poco después de eso, el hombre rescindió el contrato de alquiler de la casa en la que vivía con su familia, cerró todas sus cuentas bancarias y pagó todas las cuotas escolares de sus hijos. A principios de abril, hizo algunas compras extrañas en diferentes tiendas. Sacos de cemento, pala, azada, bolsas de basura grandes y losetas autoadhesivas. En ese mismo periodo, el comportamiento de la familia cambió. Se volvieron deprimidos y reservados. De esto hablaron los amigos de los niños y los empleados de ANIAS en la escuela. En ese momento, nadie le prestó mucha atención, porque, bueno, así es la vida, alguien se peleó, tal vez pasó algo en casa. Realmente no preguntas mucho sobre eso. Preguntas, ¿estás bien? Ella responde, sí. Tú dices, hasta luego. Para eso, debes ser amigos cercanos. Si solo son conocidos, notar que algo anda mal es difícil. Hacer que la persona hable. El 1 de abril, el hijo mayor de la familia, Arthur, tenía que ir a la pizzería para recoger el dinero. Trabajaba ahí y tenía que ir por su salario, pero no llegó. Esto sorprendió mucho a su jefe, porque como ven, a Arthur lo consideraban un chico muy responsable. En general, nunca había pasado que él no fuera al trabajo sin avisar. Esta vez ni siquiera apareció por su dinero. Su jefe lo llamó. Silencio. Al día siguiente, Xavier hizo algunas compras extrañas más. 4 sacos de cal viva, en diferentes tiendas de la ciudad. El 3 de abril, toda la familia, excepto Tomás, que estaba en la escuela, pasó un día familiar. Fueron a un restaurante y al cine, la pasaron bien juntos. Después volvieron a casa y Xavier llamó a su hermana. Más bien, disculpa, dejó un mensaje de voz. Dijo que el día estuvo genial, pero al final agregó esto, hasta luego. Tal vez. Ese mismo día, los vecinos vieron a Javier metiendo grandes bolsas con algunas cosas en su auto. Y ese mismo día, fue la última vez que vieron a Agnès con vida. Al día siguiente, Ana y Benoit no asistieron a la escuela. Los maestros recibieron que estaban enfermos, pero también hay algo extraño. No respondían a nadie, es decir, sus amigos les escribían, pero ellos no contestaban. Antes, eso nunca había pasado. Ese día, el jefe de Agnès recibió un mensaje. La mujer escribió que tenía gastroenteritis, que estaba enferma y estaría en el hospital, por lo que no iría a trabajar. Esa noche, Xavier llevó a Tomás al restaurante. Él es el hijo que no asistió al día familiar anterior. Los empleados del restaurante que vieron mientras atendían. Más tarde dirán que Tomás se veía muy extraño todo el tiempo, deprimido, distante. Cuando su papá le hablaba, parecía no escucharlo ni verlo. Al día siguiente, mientras Tomás paseaba con su amigo, su papá le envió un mensaje pidiéndole que volviera rápido a casa. Mamá fue al hospital. Ella estaba andando en bicicleta. Un coche, algo así. Tomás, por supuesto, se despidió de su amigo de inmediato y se apresuró a casa. En ese momento, ese amigo no sabía que era la última vez que veía a Tomás con vida. ¿Te habrías preocupado por tu amigo en esa situación? Claro que sí, si es buen amigo. Él lo era. Empezó a llamarle a Tomás, a escribirle, para preguntar cómo estaba su mamá y cosas así. Pero Tomás no respondía. Al inicio, luego le envió un mensaje diciendo que estaba enfermo y que permanecería en casa sin poder comunicarse. ¿Es raro? Mucho. Pero ahora, cuando ya sabes lo que pasó. Este amigo pensó, bueno, está bien. Un par de días después de eso, recibió otro mensaje de texto de Tomás. Él escribió, se murió el cargador, se descompuso y por un tiempo no voy a poder cargar el teléfono hasta que mi papá me compre uno nuevo. Voy a estar totalmente incomunicado. Si el mensaje anterior era raro, este lo fue aún más. Nuevamente, nadie la tomó en serio. Aunque, otra vez, no vas a pensar solo, porque tu amigo te dijo que se descompuso su cargador y se enfermó, que su papá lo quiere matar. No lo harías. Después, al hablar con los policías, los vecinos recordaron que esa semana, cuando ocurrió la desaparición, 2 noches seguidas, los perros ladraron muy fuerte. Fue muy fuerte. Luego, de pronto, se callaron y nadie los escuchó más. El 8 de abril, Xavier se conectó por última vez.
escribió mensajes a amigos y familiares. En general, dijo que todo estaba bien, que daría más detalles después. El 11 de abril llegaron cartas a la escuela donde estudiaban Ana y Benoana. Decía que los niños ya no estudiarían ahí y que la familia se mudaría a Australia debido al cambio de trabajo de los padres. Una carta similar, junto con una solicitud de renuncia, llegó a la escuela católica donde trabajaba la señora Aníes. El director de esa escuela decidió llamar a la señora para preguntarle qué estaba pasando. Como imaginarán, nadie respondía a las llamadas. Al mismo tiempo, los familiares de la familia Dupont de Ligonnès empiezan a recibir las mismas cartas de las que hablé antes. Sobre que Xavier en realidad es un agente secreto, no hay duda. Los están persiguiendo y por eso se ven obligados a abandonar el país. Esto, sin duda, es muy extraño, pero al mismo tiempo, queridos, hay un detalle importante. Verán, no existe ninguna prueba real que confirme que estas cartas realmente las escribió Xavier. Lo más probable es que haya sido él, pero no se puede confirmar ni demostrar. A pesar de todas las señales de alerta, ninguno de los familiares acudió, ni a la policía, ni a ningún lado en realidad, porque ahora sabemos lo que pasó. En ese momento, no vas a suponer que el esposo de tu hija, el padre de sus hijos, va a cometer un asesinato masivo de toda la familia. No lo harías. Así que Xavier pudo moverse por el país y eso hizo. El 11 de abril se subió a su auto y fue a un hotel cerca de Toulouse. Pasó la noche allí. Al día siguiente siguió hacia el este de Francia. Pasó la noche en otro hotel. Lo sabemos porque siempre pagaba las habitaciones con su tarjeta de crédito. El 13 de abril, el mismo día que los vecinos notaron la ausencia de la familia Dupont de Ligonnès y decidieron actuar, Xavier estaba en la Riviera Francesa. Él había vivido ahí antes, así que tenía algunos conocidos, en particular una exnovia con la que se puso en contacto. Llamó por teléfono. Al día siguiente, en Roquebrune-sur-Argens, retiró 30 euros de un cajero. En ese momento, también fue captado por las cámaras de videovigilancia. Esa noche se hospedó en el hotel Fórmula 1. El 15 de abril salió del hotel, se subió a su auto y se fue. Ese fue el momento en que lo vieron por última vez en las cámaras de videovigilancia. Teniendo en cuenta la cronología de los hechos, los testimonios de amigos, familiares y demás, la policía supuso que Xavier planeó este crimen. Y durante mucho tiempo, fue un plan realmente pensado y calculado, hasta el más mínimo detalle. Probablemente, él mató a su esposa y 3 hijos la noche del 3 al 4 de abril. A Tomás le quitó la vida la noche del 5 de abril. Sí, esa conclusión contradice un poco los testimonios, pues algunos dijeron que vieron a Anis vivo el 7 de abril. En consecuencia, también se consideró una versión alternativa. Según esta versión, Xavier primero tomó a la familia como rehén y después los mató. Surge la pregunta, ¿por qué ningún familiar rehén dio una señal de alarma en ese tiempo? Xavier salió de la casa varias veces desde el 4 de abril y eso es un hecho. Los policías no hallaron respuesta y creyeron que los testigos confundieron las fechas. Tal vez lo imaginaron o tal vez vieron a alguien más que se parecía a Anis, pero en realidad ella no apareció en público desde el 4 de abril. También durante la investigación se hizo evidente que Xavier, después de presuntamente asesinar a su familia, ni siquiera intentó esconderse. Él se movía libremente por el país, pagaba con su tarjeta de crédito y en las cámaras de videovigilancia o no les prestaba atención o ni siquiera intentaba evitarlas otra vez. Esa falta de conspiración llevó a los policías a pensar de nuevo que Xavier, después de lo que hizo, quería quitarse la vida. Suicidarse. Esa versión sonaba bastante lógica, ya que hay estadísticas que muestran que las personas que por alguna razón matan a sus familias, al final hacen justamente eso. Además, en una de las últimas fotos de Xavier que tomó una cámara de videovigilancia, los agentes notaron una bolsa dentro de la cual había algún objeto largo. Se suponía que podría ser el mismo rifle calibre 22 con el que después, más tarde, Xavier se habría quitado la vida en algún bosque. Incluso comenzaron búsquedas a gran escala en los bosques y montañas, donde teóricamente podrían encontrar el cuerpo de Xavier, pero no hubo resultados. En 2013, cerca del lugar donde se vio por última vez a Xavier, hallaron un cuerpo, pero no lograron identificar a quién pertenecía, porque ese cuerpo ya estaba en un estado realmente terrible. Supongo que eso es lo máximo, ya que no pudieron determinar nada, pero ¿podría haber sido Xavier? Totalmente. Teóricamente.
Ese año, un periodista local recibió una carta anónima con una foto de Arthur y Benoit en Dupont de Ligonnès. Al reverso decía, «Sigo vivo». Se suponía que Xavier envió esa carta y todavía está vivo y escondido en algún lugar, o que era una broma muy de mal gusto de alguien. Hay muchos idiotas en el mundo, así que revisen 3 veces para estar seguros. Y fíjense, durante los siguientes años, la policía recibió cerca de 900 pistas y sugerencias diferentes que de alguna manera estaban relacionadas con el posible paradero de Xavier. Pero les contaré solo sobre 3, no sobre las 900. En 2016, vieron a alguien parecido a Xavier en un casino del centro de Francia. La policía que llegó tras la llamada no lo encontró. Hubo una búsqueda, pero terminó y no dio ningún resultado. ¿Podría haber sido Xavier? Pues claro que sí, pero, como sabemos, la policía no hizo nada útil en este caso. En enero de 2018, la policía llegó al monasterio de Urobjörn-sur-Arjan, la ciudad donde se vio por última vez al verdadero Xavier. El día anterior, los feligreses dijeron que un monje se parecía mucho a Xavier, pero, como pueden ver, la mayoría de los monjes de ese monasterio habían hecho voto de silencio, así que era difícil interrogarlos. Xav realizó la investigación rápidamente y llegó a la conclusión de que, en efecto, el hombre se parecía a Xavier, pero aún así no era él. Así pasa a veces. Simplemente se parecía mucho. En octubre de 2019, ese que fue el año 2000, durante la verificación de los datos de los pasajeros para el vuelo París-Glasgow, el sistema detectó una coincidencia en los documentos de uno de los pasajeros. La Interpol de Londres informó a Francia y la policía sospechó que podría ser Javier. En Glasgow detuvieron al hombre, tomaron sus huellas dactilares y confirmaron que realmente era Javier. ¿Cómo la cagaron? La confusión fue porque alguna vez sí le robaron el pasaporte. Él se hizo nuevos documentos, pero por alguna razón el sistema seguía detectando un error. Cuando se aclaró esto, al hombre lo liberaron de inmediato. Después de esto, no hubo mensajes importantes sobre el paradero de Xavier ni reportes de que alguien lo hubiera visto. Y a pesar de que hay muchísimas pruebas de que Xavier es el asesino de su familia, su propia familia, es decir, sus parientes, no lo creen. Ellos insistieron al principio en que la familia, como Xavier dijo en la carta, se fue a Estados Unidos para esconderse de narcotraficantes. Y los cuerpos que encontraron bajo el porche sí son cuerpos, sin duda, pero definitivamente no son los de sus familiares. Luego, de nuevo, la familia de Xavier publicó una carta que el propio Xavier escribió a sus amigos en 2010 taminos. En esa carta, el hombre pensaba en que algo malo pudiera pasarle a su familia y después escribió esto. Yo espero que incluso después de una investigación policial, nosotros, los padres, hermanos y hermanas, nunca creamos que yo fui la causa de algún accidente, aunque las pruebas estén en mi contra. Son muy contundentes. Los familiares consideraban que esta carta era una prueba, como que Xavier sabía que sus seres queridos estaban en peligro, al igual que él mismo, y simplemente intentaba advertirles. Pero para la mayoría de las personas que seguían el caso, y para mí, personalmente, esta carta causó una impresión completamente opuesta. Para la familia de Xavier, lo más incomprensible en esta historia es la motivación del hombre. Todos sabían, y los vecinos lo confirmaban, y los familiares, todos los familiares, de ambos lados, de todas las ramas, que Xavier realmente amaba a su familia. Era como un buen padre con su esposa, hijos y todos los niños, propios o no. Entonces, si realmente él los mató, porque lo hizo, debe haber una motivación. No es como si fuera un asesino serial que solo mata, o un asesinato por encargo. Es bueno, como un hombre normal que, por alguna razón, después de muchos años de vivir juntos, mató a toda su familia. ¿Por qué? Como saben, Xavier nunca fue encontrado y probablemente no lo encuentren, aunque todo puede pasar. Así que no hay una versión oficial, aunque sí hay una aceptada generalmente. Bueno, me refiero a la versión sobre su motivación. Según esa versión, el hombre asesinó por problemas económicos y orgullo. En cierto punto, la vergüenza de que su familia supiera de su bancarrota venció al sentido común. Suena tonto, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué opinas de esto? La cosa es más sencilla porque en realidad no había muchas versiones. Además, esa motivación no es del todo infundada. La mayoría de las personas que conocían a Xavier personalmente decían que él estaba orgulloso de su origen,
Quiero decir, eso era realmente su orgullo. Además, temía seguir el destino de su padre, morir endeudado y pobre. Ay, Xavier creía que al matar a sus seres queridos, también los liberaba de la vergüenza, la pobreza y de sus propios males mentales. Él es el principal sospechoso y creo que es el asesino, aunque no es seguro. No lo sé con certeza, pero intentan justificar su motivación así. En que él quería, en su cabeza funcionaba de alguna manera así, que quería quitarles la vida a sus familiares para que ellos como que no tuvieran que pasar por el hecho de que en realidad no eran tan aristócratas, sino pobres, miserables y todo eso. Aunque yo personalmente tengo otra versión que podría haber sido algún tipo de ritual. ¿Por qué no? Al final de cuentas, les recuerdo, eran muy religiosos ahí. Xavier supuestamente no, pero no se sabe. No conocemos los detalles exactos de su vida dentro de la familia. Les recuerdo, ahí había velas, todo tipo de cosas rituales y religiosas. Al menos, yo consideraría esa versión en detalle. Sobre el futuro del presunto asesino, existen dos versiones principales. O logró escapar y ha estado escondiéndose con éxito durante muchos años, y en realidad podría estar vivo en algún lugar ahora mismo, e incluso tal vez esté viendo este video. Luego veré cómo decirlo en francés. Vete a la chingada. O usó el rifle una vez más y en algún lugar del bosque se quitó la vida. Eso también puede ser porque el bosque es grande y a veces no se encuentra el cuerpo del asesino, la víctima o quien sea. Sin cuerpo no hay caso. La mayoría de los investigadores prefiere la segunda versión. Sin embargo, tampoco descartan la posibilidad de que Xavier haya abandonado el país, haya comenzado una nueva vida en el extranjero y haya aprendido ucraniano. Y ven, a pesar de las numerosas pruebas de la implicación de Xavier en el asesinato de su familia, nunca se le presentaron cargos. En consecuencia, el caso sigue sin resolverse. Así es, queridos. ¿Y ustedes qué piensan o no piensan? De cualquier manera, sepan que les agradezco que hayan visto este video. Mucho. Perdón, estoy de buen humor, aunque la historia no sea muy buena. Tal vez la historia sea buena, pero terminó mal. Los abrazo, los levanto y me voy volando. Hoy incluso tengo... El vuelo es normal.